Buenas noches. Al margen del monto, ¿es legal cobrar estas dos pensiones o dos jubilaciones, cosa que está haciendo la expresidenta en funciones? Claramente no, porque la ley que establece estas jubilaciones de privilegios, hay que recordar para los expresidentes, vicepresidentes y integrantes de las Cortes Suprema de Justicia, establece claramente, que es la ley 24018, en el artículo 5, que estos beneficios son incompatibles con cualquier otro beneficio. O sea, uno puede cobrar uno de estos beneficios, no dos. No. Cristina viola la normativa al cobrar estos dos beneficios. Hay que recordar que ella, antes de dejar la presidencia, estamos hablando del año 2015, sí, hace que el Ministerio de Desarrollo Social le otorgue, aún en funciones como presidenta, esta doble jubilación. Que se la firma Alicia Kirchner. Exactamente, su cuñada. Cuando llega el gobierno de Mauricio Macri, la entonces ministra de Desarrollo Social hace una consulta, hay un fallo, o un dictamen, perdón, como debe llamarse, el procurador del Tesoro, el doctor Balbín en ese momento. A partir de allí se inicia un expediente, se le da la oportunidad de defenderse a Cristina Kirchner, que no lo hace en ese expediente, y se le pide que ella decida qué quiere cobrar, cuál de las dos quería cobrar. Ante esa situación, luego es revisada por presidencia y se emite un decreto. Acá hay que decir que una simple resolución del ANSES, que ni siquiera firma Raberta, la firman funcionarios de segunda línea, se opone a un decreto, cosa que es una locura porque todos sabemos la pirámide de las leyes, que a un decreto tiene que ser anulado por otro decreto, por una ley. Esto no sucede. Entonces Cristina inicia una causa penal cuando sale este decreto del presidente Macri que le otorga solamente un beneficio, tal cual dice la ley. Y a partir de allí, nosotros empezamos a observar, junto a otros diputados nacionales, un manejo bastante extraño del expediente. Allí el juez de primera instancia, el doctor Pérez Nani, que estaba allí incluso, digamos, esperando un nombramiento en la Cámara, no era el titular del juzgado, lo mismo el fiscal que intervino en esta causa, aparecen ciertas irregularidades. Entonces nosotros pedimos con diputados nacionales ser parte del expediente porque entendimos que necesitaba el Estado y fundamentalmente los contribuyentes ser defendidos. En un primer momento el juez nos acepta como querellantes en la causa y luego, ante la queja de los abogados de Cristina, emite una resolución diciendo que no hacía falta porque estaba el ANSES que estaba ejerciendo la defensa pública. Porque en esta clase de casos, el ANSES por default siempre apela, siempre. Hay una cantidad, hay una enorme cantidad de jubilados que se han muerto en nuestro país con estos reclamos en la justicia. Lo que pasó acá es que el ANSES sí apeló inicialmente, pero después se retira y dice, no vamos a seguir apelando, y ahí es cuando la justicia está habilitada a darle la doble pensión. Cuando nos sacan a nosotros del expediente, allí se arma una maniobra. Incluso el escrito del abogado de Cristina Fernández de Kirchner lo recibe la propia Raberta en mano. Eso muestra la irregularidad de todo este expediente. Y se emite el dictamen que comentaba Lucía, del doctor Zanini. Ambos funcionarios, todos sabemos que son militantes de la agrupación política de la vicepresidenta, que debieron haberse excusado porque obviamente tienen vínculos personales y no podían ser en ningún momento imparciales. Y a pesar de eso, Raberta empieza a pagar incluso sin tener sentencia firme, cosa que todos los jubilados saben que nunca van a conseguir, ni siquiera consiguen con sentencia firme, muchas veces pasan años para cobrar. ¿Se la puede judicializar a Raberta por esto? Está judicializada, de hecho, hace pocas semanas el juez Ariel Lijo pidió todo el expediente al ANSES para ver y analizar específicamente cómo había procedido Fernanda Raberta en este caso, y hay que estar atentos a ese expediente, que es una denuncia del Estado. Eso está clarísimo, que es el patrimonio de todos. Porque aparte esto no pasó nunca. Es clave lo que está diciendo Graciela en este sentido.
vos hoy te jubilás, tenés que ir a la justicia para reclamar que te paguen lo que realmente te corresponde y el retroactivo. Con fallo a favor te lo apelan y cuando el fallo queda firme, igual después tenés que una vez con la... fallo firme la Corte, tenés que luchar para que el ANSES ponga tu expediente arriba y te pague con fallo favorable. Esto tiene que quedarle claro a la gente que no tiene familiares jubilados porque es lo que pasa. Ahora, lo que yo me pregunto en todo esto, Graciela, ¿en qué momento la política, los diputados van a derogar estas jubilaciones VIP? Porque son un insulto. La de Cristina es el insulto mayor. Pero que personas jóvenes, porque pasaron 4 años en un mandato, cobren una fortuna de jubilación, cuando la jubilación mínima es una miseria, es un insulto para toda la Argentina. Eso está en vía de pasar porque Alberto Fernández, cuando asumió en 2020, cuando tiró para atrás la fórmula que beneficiaba a los jubilados, dijo, igual las jubilaciones de privilegio las vamos a analizar. ¿Cuándo las van a derogar? Bueno, 2 cosas. Primero, hay 40.000 jubilados que tienen sentencia firme y que no consiguen cobrar, a diferencia de Cristina. Y estamos hablando no solamente de esta suma mensual que acá comentábamos, 4.140.000, sino que también reclamó todo lo anterior, es más de 120 millones de pesos de retroactivo que Cristina en algún momento piensa cobrar. Ahora suspendieron el cobro por el tema de la emergencia sanitaria por la pandemia, pero bueno, cuando la emergencia sanitaria cese, Cristina va a ir a cobrarle al ANSES esos fondos. Nosotros sí hemos presentado, tenemos un proyecto con María Eugenia Vidal para eliminar las jubilaciones de privilegio. Incluso te digo que nosotros en el 2001 votamos la eliminación de todas las jubilaciones y regímenes de privilegio. Hace 21 años. Hace 21 años. Lamentablemente el presidente Duhalde vetó parte de esa ley y dejó las jubilaciones para presidente, vicepresidente, para los jueces de la Corte, para los clérigos también tienen este tipo de jubilaciones de privilegio. ¿Y los obispos? Sí, exactamente. Sí, que son jubilaciones que además no pagan ganancias, digo. Eso también entonces, hace más cuenta. Nosotros creemos que en una Argentina de iguales todos tenemos que ser iguales. Sí, se derogaron las de los que tenían los congresales, diputados y senadores, esa quedó derogada. Pero tenemos que terminar con estos regímenes de privilegio. Y en todo caso, si existe, porque uno cuando llega a la máxima magistratura se puede tener un reconocimiento, pero obviamente tiene que cumplir los mismos requisitos que el resto de los jubilados y pensionados. E incluso ustedes saben que no importa lo que vos aportes, vos tenés un tope máximo para cobrar de jubilación. Entonces, se tendría que aplicar también a ellos y esto no pasaría de los 250.000 pesos mensuales. Este es un tema, ¿no es cierto? Ahora, junto con ha aparecido, usted conoce muy bien el paño, lo que está sucediendo con el PAMI, con estos contratos de desvío de fondos y uso de militantes de la Cámpora, ¿no es cierto? Que es un tema que recién comienza a desplegarse de una dimensión desconocida y muy grave. Sí, es muy grave porque se usaron un mecanismo de crear centros de jubilados fantasmas. Fue una investigación de Periodismo para Todos, de Nicolás Wiñaski, y me parece que es grave porque se crearon en plena pandemia, cuando los centros de jubilados no funcionaban, 2 centros que, bueno, en el informe se vieron, no existieron ni existen, cuyas presidentas son jubiladas, pero que las personas que cobran los cheques son jóvenes empleados del municipio de Hurlingham. Correcto, porque la sospecha es, con este informe de Nico, que estos fueron 2 casos que se denunciaron, que esto está extendido, ¿no? ¿Usted conoce eso? Bueno, nosotros le hemos pedido, porque esto pasó en la ciudad de Buenos Aires, también una denuncia que en el 2021 hizo Periodismo para Todos, donde se habilitaban también subsidios para supuestos centros de jubilados. A nosotros nos pareció extraño, porque yo conozco todos los centros de jubilados de Capital, nunca los había escuchado. Cuando fuimos a verlos, eran locales de la Cámpora. Unidades básicas. Nosotros lo que hemos pedido es que se abra una investigación para que se conozca cuáles son los centros de jubilados que se abrieron justamente en pandemia, cuando los centros de jubilados, insisto, estaban cerrados. Y aquí, bueno, se han derivado 20 millones de pesos. Es tan grave que hay 27 centros de jubilados que son históricos en Hurlingham, que recibieron 11 millones de pesos en ese mismo periodo, y estos 2 centros nuevos
recibieron 20 millones de pesos. Y con aquella investigación que presentó PPT el año pasado, que iba en esta misma línea, que vos también conocés, que era, derivaban plata para supuestos centros de jubilados, que en realidad eran unidades básicas de la Cámpora. ¿Pasó algo a nivel judicial? Sí, ¿Hay alguien imputado, procesado? Sí, digamos, el fiscal de la unidad fiscal de PAMI, que se creó cuando yo fui directora, llevó adelante una investigación que está en la justicia. El fiscal es el doctor Marijuán, creo, o Policita. Bueno, Marijuán, perdón, Marijuán, y pidió hace poco una serie de indagatorias de segundas, terceras líneas. Exactamente, pero acá también lo que quiero decirles es que todas estas maniobras tienen un sustento, que es una resolución que Fernanda Raberta firmó en marzo del 2021, en donde coloca todo el área de sociales, que es la que maneja todos estos fondos, en manos de Rodríguez, que es un militante también de la Cámpora, de Hurlingham, que es donde se crearon estos dos centros de jubilados y que aspira a suceder al intendente Zabaleta hoy, que está en funciones. Incluso cuando el intendente Zabaleta deja la intendencia para asumir como ministro, se firma a los pocos días un convenio directo entre el PAMI y la municipalidad, y entonces comienza también a bajarse dinero, que son para contratar personas. O sea, el PAMI está financiando la contratación de personas que no prestan funciones para el PAMI. Y los jubilados hoy no tienen lo que necesitan, no tienen medicamentos, no tienen las prestaciones. En las redes sociales hay todos los días muchísimas quejas de Osvaldo, vos lo seguís mucho y retuiteás. Sí, y es raro eso, porque cuando lo retuitea alguien conocido, enseguida PAMI, como al menos en las redes, contesta. ¿Por qué está tan mal la atención de PAMI? Bueno, hay que preguntarle eso a la directora de PAMI. Nosotros estamos citándola para que venga al Congreso a explicar esto junto a otros diputados de Juntos. La que se fue afuera con la pareja. Con Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, la pareja de Ulana Volnovich. Salió a tratar de desmentirte, Graciela, diciendo que esto era una operación, que era fake news. Digo, fue una desmentida de bajo voltaje, diciendo Graciela Ocaña dejó deuda y Hurlingham no lo elegimos porque sea mi distrito, sino porque ahí no había atención real del PAMI. Bueno, también dijo que los centros de jubilados existían. Sí, vimos que no. Vimos que no. Claro. Pero aparte de eso, nosotros le hemos aportado a la justicia los expedientes, porque en la administración pública lo que habla es el expediente. En el expediente, el centro de jubilados reconocido por el municipio en febrero del 2021... Y sin embargo el PAMI le paga desde enero del 2021. Correcto. Claro. ¿Qué previsores? Perfecto. Sí. Si me permite, yo quiero volver quizás al inicio, ¿no? Digo, Cristina cobra una jubilación de 4.140.000. Ella, obviamente, por ser vicepresidenta, y si fuera vicepresidenta, tiene custodia dispuesta en su casa, en el Senado. Cuando viaja al sur, no viaja en un avión de aerolíneas que tiene esa ruta, sino que viaja en un avión, en un tango. Digo, esta concepción de la élite, ¿no? Porque hablamos de la casta, hablamos de la élite. La faraona. Y por otro lado, me cuesta entender que hay toda una militancia progresista, entre comillas, que no tiene ningún problema en tener líderes millonarios. Lo era Néstor Kirchner y lo es Cristina. Digo, no hay una discusión moral de esto tampoco en la militancia política. Con lo cual digo, esto me llama mucho la atención. No es un problema nada más de Cristina, es un problema de un montón de gente que legitima esto sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo puede ser que no moleste? Que más de 4 millones o que de pesos. no te haga ruido. Yo quería retomar algo que decía Osvaldo. Decía, ¿por qué funciona tan mal? Un acceso a la información pública del PAMI dio este número. Un médico tiene que atender por mes a 600 afiliados del PAMI. Claro. Eso hace inviable cualquier estructura, y una estructura que siempre decimos acá, mal llamamos cajas, porque son cajas, o sea, son organismos con presupuestos enormes, pero son cajas para hacer política, militancia para algunos, pero es un organismo que tiene que resolverle cosas inmediatas a una cantidad enorme de ciudadanos. Y yo te agregaría a lo que decís, Pablo, es que estamos hablando de una vicepresidenta que cobra 2 beneficios, uno de ellos no le corresponde claramente, y estamos hablando de
que el 50% de los 5 millones de jubilados, 6 millones de jubilados, ganan la mínima en la Argentina, 37.500 pesos. Correcto. Los jubilados son los nuevos pobres de la Argentina y el gobierno de los Fernández los está condenando a eso. Nosotros tenemos que dar esta discusión porque el dinero del ANSES y del PAMI, lo pueden llamar cajas, pero son para dar prestaciones a los adultos mayores y a la sociedad. Y por eso me parece que en este caso es muy grave, porque esta gente se está agarrando la caja para ellos. Totalmente. Es el kirchnerismo. Diputada, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Bueno.